La noche caía sobre la ciudad como un sudario, densa y silenciosa. Para mí, era solo el comienzo de otro turno. Mi nombre es Elías, y durante los últimos 5 años, mi vida ha transcurrido entre las frías paredes de la morgue municipal. El olor a formaldehído ya no me molestaba. Era el perfume de mi rutina. El sonido metálico de las camillas y el zumbido constante de los refrigeradores eran mi banda sonora nocturna. Esa noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del lugar. Me recorrió la espalda mientras me ponía la bata. El primer cuerpo llegó poco después de las 10. Un accidente de tráfico, me dijeron. Nada fuera de lo común, pero al retirar la sábana, un nudo se formó en mi estómago. Las heridas eran excesivas. Parecía que el coche no solo lo había atropellado, sino que lo había masticado. Hice mi trabajo. Registré los detalles con manos temblorosas y lo guardé en uno de los compartimentos fríos. Apenas había terminado cuando la puerta se abrió de nuevo a otro cuerpo. Y luego otro. Y otro. La morgue, usualmente un lugar de quietud casi sagrada, se había transformado en una macabra línea de ensamblaje. Cada cuerpo que llegaba estaba más dañado que el anterior. Eran un mosaico grotesco de huesos rotos, piel desgarrada y expresiones congeladas en un grito silencioso. Las causas de muerte eran cada vez más extrañas. A uno parecía haber sido aplastado por algo inmenso, otro quemado hasta quedar irreconocible, pero sin signos de un incendio. Sentía que la lógica se desmoronaba a mi alrededor. Llamé a mi supervisor, pero la línea estaba muerta. Las luces parpadeaban, arrojando sombras danzantes que se burlaban de mí en mi soledad. Empecé a notar un patrón inquietante. Algunas de las lesiones, a pesar de su brutalidad, me resultaban extrañamente familiares. Un corte en una mejilla. Una fractura específica en una muñeca. Eran como ecos distorsionados de casos que había visto a lo largo de los años, pero amplificados a un nivel de pesadilla. El aire se volvió más pesado, cargado con un silencio que gritaba. Miré a mi alrededor, a las hileras de puertas metálicas que contenían a los recién llegados, y sentí que sus ojos invisibles me observaban. No eran solo cuerpos, eran una audiencia. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Corrí hacia la salida, pero la pesada puerta de metal no se movió. Estaba cerrada, sellada. Golpeé con los puños hasta que me dolieron los nudillos, gritando por ayuda. Pero solo el eco de mi propia voz me respondió, rebotando en las paredes de azulejos como una sentencia. Me di la vuelta, apoyando la espalda en la puerta fría, y mi mirada se fijó en el reloj de la pared. Las manecillas estaban congeladas. Siempre marcaban las 9:45. El momento exacto en que mi turno debía comenzar. La comprensión me golpeó con la fuerza de un tren. Recordé el trayecto hacia el trabajo esa noche. La lluvia torrencial, la visibilidad casi nula. Recordé las luces cegadoras de un camión que se cruzó en mi carril, el chirrido de los neumáticos, el sonido ensordecedor del metal retorciéndose. Recordé una sensación de ingravidez. Y luego, nada. Un vacío absoluto, hasta que desperté aquí, poniéndome la bata, listo para empezar mi turno. Mi último turno. El teléfono de la oficina sonó. Un sonido estridente que cortó el silencio, como un cuchillo. Caminé hacia él como un autómata. Descolgué el auricular. Al otro lado, no había voz humana, solo un susurro estático, como el de una radio mal sintonizada. Pero entre el ruido, pude distinguir palabras, fragmentos de frases. Eran las voces de los que yacían en mis mesas de autopsias. Las voces de todos los que habían pasado por mis manos. Susurraban sobre sus últimos momentos, sus miedos, sus arrepentimientos. De repente, una de las puertas de los refrigeradores se abrió con un chirrido lento y prolongado. Una camilla se deslizó hacia afuera por sí sola. Me acerqué, con el corazón martillándome en el pecho, sabiendo lo que iba a encontrar, pero necesitando verlo. Levanté la sábana. El cuerpo que yacía allí era el mío, destrozado, irreconocible,
con las mismas heridas excesivas y grotescas que había estado viendo toda la noche. Las luces parpadearon violentamente y se apagaron, sumergiéndome en una oscuridad total. Cuando la luz de emergencia se encendió, parpadeante y rojiza, ya no estaba solo. Figuras sombrías se movían en la periferia de mi visión. Eran ellos los que había catalogado, los que había guardado, pero ya no estaban inertes. Se acercaron lentamente, sus movimientos erráticos y antinaturales. No me miraban con odio, sino con una especie de curiosidad vacía. Eran mis jueces, mi jurado. Entendí entonces que esta morgue no era un lugar en la tierra. Era mi purgatorio personal, un bucle interminable donde estaba condenado a enfrentar el dolor y el sufrimiento que había presenciado, pero amplificado, distorsionado. Cada cuerpo que llegaba era un reflejo de mis propios miedos, de mi propia mortalidad negada. Mi trabajo, que una vez fue mi refugio de la vida, se había convertido en mi prisión eterna. El zumbido de los refrigeradores ahora sonaba como un lamento, y el olor a formaldehído era el aliento de mi propia descomposición. La puerta de la morgue se abrió de nuevo, anunciando la llegada del próximo cuerpo. Y supe, con una certeza helada, que este turno nunca terminaría. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones de terror. Activa la campanita para ser el primero en saber cuándo cae la noche en nuestro próximo relato. Gracias por acompañarnos en esta oscura travesía. Nos vemos en la próxima pesadilla.